más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche. Marcos capítulo 5, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de Jesús. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo Dios?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que Jesús les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Oremos. Señor Jesucristo, tú estás en este lugar. Aumenta la visión en nuestros ojos débiles, plagados de materialismo y vanidad, llenos de miedo y de ambición. Aumenta nuestra visión de quién eres tú. Que tú estás para deshacer las obras del diablo, que estás en este lugar para sanar, para liberar, para romper toda obra de maldad. Que como hemos cantado, tú sacas tinieblas de nosotros, saca más y más tinieblas de nosotros, saca las tinieblas de mi corazón.
tú que tienes poder más allá de lo imaginado, más allá de lo concebido por la religión o por el romanticismo espiritual de nuestros días. Tú que tienes todo poder y toda autoridad sobre la creación visible y sobre la creación invisible. Tú, Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe para creer en tu poder soberano e infinito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando yo voy a un supermercado, me impresionan muchísimo las cajetillas de cigarrillos. No porque a mí me guste fumar, sino por las fotografías que tienen las cajetillas de cigarrillos. Generaciones atrás, cuando la ciencia no nos había entregado más información sobre los efectos del tabaquismo, en las novelas y las películas aparecían estos personajes de la farándula fumando, y las personas se preciaban en sociedad de ser el hombre Marlboro, echando sus bocanadas de humo. La ciencia nos ha informado que los daños, muchas veces irreversibles, del tabaquismo han llegado a que nuestro gobierno y legislación imponga a las compañías tabacaleras que tengan que poner en las cajetillas de los cigarrillos no solo la típica frase: el tabaco es nocivo para la salud, prohibido que se expendan estos productos para menores de edad, sino estas fotografías. ¿Las han visto? Son asustadoras, algunas macabras, donde se ve el efecto de el tabaquismo. Son fotografías que le ayudan especialmente, espera uno, a la juventud a darse cuenta que ese placer por un momento de frío, de sentir el humo saliendo por su nariz, puede llevarlo a lo que describe la fotografía, que es algo totalmente destructivo para su salud. Me impresionan las fotografías en las cajetillas de cigarrillos. Celebro que esas fotografías estén allí. No sé si están consiguiendo su objetivo. El texto bíblico que tenemos esta mañana frente a nosotros es una fotografía. Es una fotografía sobre el poder destructor de la maldad. Amigos y amigas, con el pecado y la maldad no se juega, allá puede llevar. Y este texto descriptivo debe ser leído con una inmensa solemnidad, porque es una fotografía del poder de la maldad. ¿Hasta dónde puede llevar en un individuo el estar expuesto al pecado y al poder de Satanás sobre él? Pero nuestro texto también es una fotografía del poder inmenso del Señor Jesucristo. En esta generación en que se ha banalizado la fe, y la fe pareciera que ya es solamente para cosas visibles. Necesitas plata, vaya a una iglesia. Está enfermo, vaya a una iglesia. Tiene problemas matrimoniales, vaya a una iglesia. No hay lluvia en la ciudad, vaya a la iglesia. Este texto nos está diciendo que Jesús va más allá y está poniendo la fe en Jesucristo a otro nivel. El poder del Señor Jesucristo como un poder cósmico, trascendente, que abarca las metarealidades,
que va más allá de lo comprensible, más allá de lo visible. En el texto anterior, que lo estudiamos hace 15 días, los discípulos terminan, verso 41, capítulo 4, espantados, y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y no sabían, los pobrecitos, no sabían que apenas la barquita tocara la playa, ya no eran vientos y tempestades. Era la descripción más radical que hay en las Escrituras, el caso quizás más connotado en la historia humana de los efectos del poder demoníaco sobre una persona. Ese es el texto que tenemos frente a nosotros. Es un texto polémico y muchos derivan de este texto bíblico mucha especulación. Hay mucha especulación sobre este texto bíblico porque tiene unos datos, pues que por favor, por ejemplo, el asunto de los cerdos. Entonces algunos se quedan en los cerdos y entonces empiezan a decir: por eso es que uno no debe comer carne de cerdo, porque vea que los demonios les gusta meterse con los cerdos. Y yo estoy aquí para advertirles que el texto bíblico no está escrito con esa intención. Se los voy a demostrar. Otros se entretienen en el asunto del número 2000 y entonces nunca tocan un billete de 2000, solo los de 50,000, porque como eran 2000 cerdos. Otros se entretienen en aquel asunto del nombre. A los demonios hay que preguntarles el nombre. Y entonces le preguntan: ¿usted oró por esa persona que estaba poseída o afectada por un demonio? Sí, lloré por esa persona. Y le preguntó el nombre. Y algunos andan con las listas de los nombres, inclusive, de todos los demonios. Estoy aquí para decirles: ese texto no es escrito con esa intención. Quizás la especulación más notable en las últimas décadas tiene que ver con lo que se llama la cartografía espiritual. Pues se dan cuenta que los demonios le dicen a Jesús: no nos deje ir de esta región. Entonces hay unas personas que están haciendo mapas en todo el mundo a ver cuál es el espíritu, el demonio o la potestad que gobierna esa región, y tienen pues los mapas ya diseñados de dónde operan los demonios, y hay que vencer ese demonio, y lo mezclan con otros textos bíblicos para asegurar su teoría. Y yo estoy aquí para decirles: este texto no es escrito con esta intención. Este texto es escrito con la intención de que nosotros nos demos cuenta de la gravedad, de la seriedad del poder del mal, y hasta dónde el poder del mal puede corromper a un individuo y a una sociedad. Y este texto está escrito para que nuestra fe se comprometa y se arriesgue con la persona del Señor Jesucristo, que es el único al que le tienen miedo los demonios. Por eso en los bautismos frecuentemente hacemos la pregunta, y la hicimos el miércoles pasado en esa maravillosa celebración de bautismos, donde había más o menos 150 personas de la congregación, y nos gozamos. Y hacíamos esta pregunta en los bautismos: ¿renuncias al poder de Satanás sobre tu vida? El asunto, hermanos y amigos, es a otro nivel. La fe, observamos en este texto, no es solamente para resolver el problema del desempleo o de las migrañas que el médico no sabe cómo solucionarlas, o de los problemas familiares, o de los problemas de lo visible. La fe nos ubica en el territorio de lo invisible, donde al único que le tienen miedo los demonios es al Señor Jesucristo. En la iglesia primitiva hubo muchas manifestaciones de demonios, y hay textos, investigaciones al respecto.
Y esta era la prueba: el nombre del Señor Jesucristo victorioso sobre los demonios. Así que permítanme guiarlos en la reflexión de este texto con esas dos perspectivas. Primero, el poder destructivo del mal. Marcos, en esta narración, no parece Marcos, porque esta narración no la hace Marcos intencionalmente con su propio estilo. Marcos es parco, rápido en sus descripciones, no se queda en detalles, pero en este caso se quedó en muchos detalles. La intención, creo yo, al estudiar el texto, es que Marcos quiere entrar en un debate contemporáneo sobre estos textos bíblicos. La mayoría de críticos del cristianismo y de la Biblia leen estos textos de endemoniados y dicen: por favor, eso era una sociedad precientífica que no tenía suficientes elementos para evaluar la enfermedad mental y los problemas cerebrales, los tumores y demás. Entonces se trata de un problema psiquiátrico y lamentablemente no había medicina desarrollada al momento, y esto era una persona que sencillamente deberían haberle dado unas medicinas, y claro, hacía aquellos espectáculos. Marcos se adelanta a esa polémica, dejándonos ver muy claro que nuestro texto no se refiere solamente a enfermedad mental. Aquí hay un poder espiritual invisible, sobrenatural, que no tiene otra explicación que por el príncipe de los demonios, Satanás, que opera en los hijos de desobediencia y que alienta la corrupción y la maldad del mundo. Sí, hay elementos de daño mental del individuo, se golpeaba a sí mismo, pero tenía un lugar favorito. ¿Por qué? Porque los sepulcros. Pero Marcos nos adentra en dimensiones como en el verso 5, un poder sobrenatural. El tipo ni dormía. Se sabe que todas las personas necesitan dormir. Este hombre día y noche andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose. Mateo, que también tiene la narración, dice que la gente tenía pánico de solo pensar en pasar por aquella región. Pero en el verso 6 nos muestra al demonio hablando con Jesús. Se queda el hombre ahí y los demonios empiezan a hablar con Jesús. Se ha hecho muchos comentarios sobre la teología de los demonios. Estos demonios tenían muy buena teología. Sabían quién era Jesús, eso se llama cristología. Sabían a qué había venido Jesús, eso se llama soteriología. Y en la versión de Mateo sabían que no era el tiempo, porque le dicen: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Sabían que vendría en el futuro, y eso se llama escatología. Pero al venir a Jesús no venían en un acto de adoración. El verso 6 nos dice que vino y se postró delante de él. Este postrarse no es el postrarse de adoración. Filipenses capítulo 2 nos explica de qué postrarse se refiere. Toda rodilla, no solo la rodilla de los cristianos, escúchenme bien, no solo las rodillas de los cristianos en los postreros días, dice el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El día cuando se abran los cielos y podamos entender la realidad cósmica y sobrenatural que envuelve este planeta azul, el día que nosotros podamos ver espiritualmente y ya no solo veamos asuntos de salud y de economía y de relaciones internacionales, y veamos que hay una gran guerra, batalla y cósmica, ese día aún los que no han creído en Cristo tendrán que doblar su rodilla y decir: era verdad, Él era el creador y el único redentor de la humanidad. Él es el único al que le tienen miedo los demonios. Así que este demonio o estos demonios se postran ante Jesús, anticipándonos el efecto final de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Se trata aquí de nada más y nada menos que un diálogo
a otro nivel, en las esferas cósmicas, donde el diablo se sabe vencido por el poder de Jesucristo. Noten que vienen estos demonios que asustaban a todo el mundo, como un corderito pidiéndole un favor a Jesús, suplicándole: no me atormentes, suplicándole: no me eches, suplicándole: déjame ir donde los cerdos. Hermanos y hermanas, suficiente leer este texto una vez para entender la gravedad del mal. No juegues con el mal. Yo no soy el pastor que más experiencia tengo en asuntos de liberación y echar fuera demonios. Lo he hecho con temor y temblor, en la autoridad y el poder de Jesucristo. No es de las cosas que me gusta hacer, pero he visto el poder de Jesucristo. Podría contarles historias y no quiero detenerme en eso. Solamente advertirles que esta fotografía nos está diciendo: cuidado, es un hecho que en el mundo operan fuerzas sobrenaturales y demoníacas, que quien no esté escondido detrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que quien juegue con el pecado se expone como persona a esta influencia macabra y perversa de Satanás, que viene para hurtar, matar y destruir. Pero esto no es lo más grave del poder del mal, de acuerdo a nuestro texto. De una manera muy fina y quizás picaresca, Marcos nos describe algo peor que un hombre con más de 2000 demonios en el alma. Verso 17. Una sociedad que se pone de acuerdo. Mateo dice: todo el pueblo salió, y Lucas en la misma descripción dice: toda la región salió a suplicarle. Es la misma palabra que se usa para oración. A suplicarle a Jesús que se fuera de esa región. Esa es una forma muy fina de esta descripción, en la que el evangelista nos está diciendo: más perverso que un individuo sumido en la posesión demoníaca más grave que ha conocido la historia, más grave que eso, es una sociedad que se pone de acuerdo en decirle a Jesús: vivimos mejor sin ti. ¿Nos harías el favor de irte? ¿Por qué? Porque nos estás desestructurando la sociedad, porque nos estás dañando el negocio. Imagínense por un momento: los cuidadores de los cerdos, que seguramente no eran los dueños, llegan a darle el reporte a los dueños de los cerdos. Patrón, muy asustados por supuesto: patrón, estamos en problemas. Los cerdos se murieron. ¿Cuántos se murieron? ¿Alguna enfermedad? No, todos. ¿Y cómo se murieron? Ahogado. Por Dios, ¿quién se le ocurre ahogar ¿Cuánto tiempo se demoró? No, ellos mismos se ahogaron. ¿Cómo así que ellos mismos se ahogaron? Sí, se vinieron corriendo a la colina y cayeron dentro del lago, y allá están. Venga, vaya a verlos, toditos muertos. ¿Cómo fue eso? Patrón, ¿usted se acuerda de un endemoniado que asusta a la gente y sale día y noche y la gente le tiene pánico? ¿Y qué tiene que ver? ¿Si acaso trabaja conmigo? No. Jesús lo liberó. Pues que liberen, cada uno crea lo que quiera, haga lo que quiera. No tengo problema con él. Pero es que Jesús, cuando lo liberó, los demonios le pidieron que les hiciera el favor de dejarlo meter en los cerdos, y ahí fue, se les metieron en los cerdos y cayeron al lago. No, esto no puede ser. Corre el patrón a ver, y todos sus vecinos y amigos de la región corren a ver lo sucedido, y efectivamente ya no era un lago de agua, sino de cerdos flotando. ¿Qué es aquello? Y todo el mundo dice: aquí no hay sino una explicación. Nunca hemos visto que un cerdo se autosuicide a sí mismo. Eso es una broma.
que se autosuicide a sí mismo. Es un triple pleonasmo. Nunca hemos visto que un cerdo se quite la vida. Los únicos que se quitan la vida son los seres humanos, pero un cerdo no se suicida, por Dios. La única explicación, patrón, es eso. Porque nosotros estábamos ahí y mire, el hombre ya está calladito, calmadito, ya está libre de esos demonios, y ahí tiene los 2000 cerdos flotando en el lago. Se codean todos los empresarios de la región porque todos tenían rabo de paja. Todos tenían demonios en los negocios y sabían: si Jesús se sigue metiendo con nosotros, estamos fritos. Porque este Jesús no viene solo para las realidades visibles. Él viene, como cantábamos esta mañana, escúchelo bien, a echar fuera las tinieblas. Y echar fuera las tinieblas puede costar una empresa de 2000 cerdos. No es pequeña la empresa. El relato es escrito para decirnos: más perversa que una posesión demoníaca en un individuo es una sociedad que se une para rechazar a Jesucristo. No hay nada peor que una sociedad que le dice a Dios, creador y dueño del universo: nosotros hacemos nuestras propias leyes y para nosotros estamos bien, quédate allá en las alturas y cuando te necesitemos te llamaremos. No hay nada más perverso que una sociedad que le dice a Dios: quédate afuera. El poder destructivo del mal, en lo que algunos autores llaman el pecado social. No solo el pecado y sus consecuencias en un individuo, sino en una sociedad. Pero nuestro texto también es una fotografía del poder soberano e infinito de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, verso 15, lo que llaman los teólogos el protoevangelio. Cuando ocurrió la caída, Dios le dijo a nuestros primeros padres, trayendo maldición sobre las serpientes, símbolo y metáfora del diablo: un día un descendiente de la mujer aplastará tu cabeza. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo apareció Jesucristo con su ministerio de echar fuera demonios? Lucas capítulo 11, verso 20. Jesús le dice a las multitudes: si yo, por el dedo de Dios, una frase poética hermosísima que algunas traducciones ya la traducen como poder de Dios, el texto dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha venido a ustedes el reino de Dios. Es decir, que el poder de Jesucristo para liberar endemoniados es una evidencia histórica de que Dios se hizo presente en esta creación e inauguró una nueva forma de reinado, que corazones y vidas pueden ser reinadas por el Señor Jesucristo y no por la ambición, la vanidad, el dinero, la fama, el odio o el orgullo, sino por el Señor Jesucristo. Evidencia que por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios. Esa expresión, el dedo de Dios, es muy bella, y Jesús no fue original en esa expresión. Esa expresión viene del libro de Éxodo y del libro de Deuteronomio. En el libro del Éxodo hay una narración muy impresionante cuando Moisés es enviado a la corte de Faraón, recordarán, con estas señales de que Dios iba a establecer un nuevo reinado y un nuevo pueblo en la tierra, y el Faraón se resistió y endureció su corazón. Entonces Dios le da unas señales. Una de ellas era que tiraba la vara, la famosa vara de Moisés, en el suelo y se convertía en una serpiente. Interesante eso. Y los magos de Egipto,
que también tenían poderes sobrenaturales, tiraron las varas al suelo y también se convirtieron en serpientes. Y el faraón estaba feliz. Hay muchas religiones, hay muchos poderes espirituales, pero la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes. Y los magos van donde faraón y le dicen: con esto no se puede jugar. Nosotros tenemos poderes, pero lo que pasa con Moisés es dedo de Dios. Él está moviendo el poder mismo de Dios. Así que cuando Jesús usa la expresión dedo de Dios, se refiere a esa historia que era común para ellos, la historia de la superioridad del poder soberano de Dios en la historia, que aún reconoce que hay otros poderes, pero son poderes subordinados, y que la serpiente de Moisés se las comió a ellas. La otra expresión de dedo de Dios aparece en el libro de Deuteronomio con respecto a la ley de Dios. Moisés está relatando cómo fue la entrega de la ley y les recuerda que esta ley, las tablas de la ley, fueron escritas con el dedo de Dios. Y en el episodio de hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios y que es la palabra de Dios, estableciendo su autoridad, su señorío sobre los poderes demoníacos. Hermanos y hermanas, los demonios solo le temen a nuestro Señor Jesucristo. No para caer en fórmulas, pero se los digo, los demonios tienen miedo a la sola mención de la persona de nuestro bendito Salvador Jesucristo, al punto de que una prueba de los demonios falsos es eso. Una prueba de los demonios cuando poseen personas es eso: repite, el Señor Jesucristo ha venido en carne y es el Señor de la historia. Ellos no son capaces de decir eso. Jesús tiene un poder mayor, soberano e infinito, sobre la creación, visible e invisible. Y cuando se te invita a que creas en Él, que entregues tu vida a Él, que lo confieses como único Señor y Salvador, que te arriesgues a tener una fe en los absolutos del reino de Dios, te están diciendo que esa fe no es solo para resolver problemas temporales, sino es la fe cósmica, infinita, trascendente del soberano de la historia que se hizo hombre y que gobierna sobre toda la creación visible e invisible. Voy a hacer una conclusión y dos implicaciones. Conclusión. ¿Han notado que en esta historia hay 3 ruegos? Primero, los demonios le ruegan a Jesús. Raro. Los demonios rogándole a Jesús que no los atormente, que los echen los cerdos, que no los saque de esa región. Un ruego, entre otras cosas, es la misma palabra oración. Después, la gente de la ciudad rogándole a Jesús: váyase de aquí, nuestra vida es mejor sin usted, Jesús. Qué locura, ¿no? Y el tercer ruego del hombre ex endemoniado, que le dice: Jesús, yo quiero caminar contigo, yo quiero acompañarte, yo quiero ir contigo. ¿Ven esos 3 ruegos? El primer ruego, misteriosamente, no sé por qué, Jesús lo concede. Sin escándalos, sin espectáculo, los demonios asustados, porque esta es la presencia del Señor de señores y Rey de reyes. Por favor, no nos saque de esta región, por favor, déjenos ir a los cerdos. Y Jesús les dice: bueno, háganlo. El segundo ruego, de unas personas que se unen toda una ciudad para llegar a la maravillosa conclusión
de que es mejor no tener a este Jesús que trae absolutos. Es mejor no tener a Jesús que trae una ética. Es mejor no tener a Jesús que trae un nuevo reino. Es mejor no tener a Jesús que establece el amor de Dios en la tierra. Es mejor no tener a Jesús que transforma endemoniados. Mejor váyase de aquí. Y Jesús les concede su petición. En esa parte del texto yo peleo con Jesús, porque yo le digo: Jesús, no seas así. Por lo menos habías podido decirles: ustedes saben a lo que se están exponiendo. Usted sabe lo que se expone. Si ya lo vio, ya vio el poder destructivo del mal. Usted sabe a lo que se expone una vida sin la protección de Jesucristo. Pero Jesús, sin mediar palabra, da media vuelta y se sube en la barca. Les concede esa petición. La tercera petición Jesús no la concede. Y uno dice: Jesús, pero este hombre te hubiera servido para contar el testimonio antes de las conferencias, ¿no se imagina? Jesús llega a la sinagoga y: hombre, quiero presentarles al hermano fulano. Él les va a contar una historia personal. Y en este tiempo que son tan importantes las historias personales como evidencia, pues sería maravilloso. Jesús dice: no, no nos vas a acompañar. Vete a tu casa, a tu familia, allá donde Dios te quiere, y cuéntales sobre la compasión de Dios, sobre el amor de Dios. Implicaciones. Tengo dos implicaciones. La primera, el valor de una persona. Jesús cruza el lago, se enfrenta con todos esos demonios, y peor que eso, se enfrenta con una ciudad que no lo quiere por una persona. ¿No le parece eso maravilloso? Cuando yo empecé a seguir a Cristo, escuché a un predicador que una vez dijo: si fuera solo tú el único que necesitara salvación, Jesús hubiera muerto por ti. Así es el amor de Dios. Dios no iba a dejar que Satanás ganara la pelea. Ese hombre, aunque no lo sabía, le pertenecía a Jesucristo, y Jesús fue por él. Él vino por los suyos y él no pierde una pelea. Y si vale una empresa de 2,000 cerdos, a él no le va a importar. Y si vale pelear con toda una sociedad y una ciudad, a él no le va a importar, porque el amor de Dios no tiene límites. El valor de una sola persona cuando Jesús quiere salvarla. ¿No te parece maravilloso eso? Segunda implicación, el valor del testimonio cristiano. Jesús acepta no quedarse en esa ciudad, pero les deja un testigo. Un testigo era suficiente para contar de la compasión y del amor de Dios. Un testigo era suficiente. El testigo más improbable de la historia. ¿A quién hubiera escogido usted para mandar a esa ciudad? Yo no voy a escoger. Ese lo mandó Jesús. ¿Con qué preparación? ¿Había hecho seminario bíblico? No, Señor. Lo único que sabía era Jesús. Y Jesús tiene poder. No sabía mucho. Seguramente aprendió mucho después, porque ya estaba en su juicio cabal. Pero el valor del testimonio cristiano. ¿De qué testificamos nosotros? ¿De qué testificamos nosotros? De Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes, que se hizo hombre. El Creador se hizo criatura. Vivió una vida santa y perfecta. Fue el hombre más útil y más feliz. Pero su misión principal fue morir para pagar por nuestros pecados que nos mantenían sujetos a Satanás y condenados por la ira de Dios. Y vino para darnos el Espíritu Santo, de modo que nosotros podamos decirle a otras personas: hay oportunidad. Porque si hay oportunidad para un hombre que tenía 2,000 demonios,
Hay oportunidad para ti, para mí. No importa qué tan pesados y duros sean nuestros pecados. No importa cuántas veces has caído en esta semana. No importa cuán difícil sea la situación, Jesucristo se levanta y nos invita a creer en Él. No como quien resuelve problemas temporales solamente, sino como quien es capaz de pararse en esos otros niveles cósmicos que no entendemos y que son inmensamente misteriosos, donde hay batallas cósmicas contra demonios y Satanás. Y Él se levanta con autoridad porque Él tiene señorío, poder y autoridad, porque su majestad es inevitablemente aceptada por los mismos demonios. Así que no juegues con el mal y ven a Jesucristo. Él tiene poder, poder para sanar, poder para librar, poder para romper toda obra de maldad, poder para librar tu alma. Y no hay nada más precioso que eso. El hombre acepta la comisión de Jesucristo. Hay comisiones difíciles. El ex endemoniado recibió una comisión muy difícil. Le tocaría testificar en una ciudad que no quería saber nada de Jesús. Le tocaría convivir con una historia muy difícil. Seguramente muchos no creerían en lo que en él había pasado, pero él sabía que era verdad y en su corazón lo abrazaba. Esa era la utopía de su vida: vivir para contar sobre Jesús. El poder de Dios, el dedo de Dios, la palabra de Dios. Cierren sus ojos y oremos. Y voy a orar esta mañana en dos dimensiones. Primero, la dimensión de la fe que viene a Jesús. Y segundo, la dimensión de la fe que invita a Jesús. El Señor te invita hoy a creer en Jesús a otro nivel. Jesús, que tiene poder sobre todo. A Él me acojo, en Él confío.